Nosotros vamos a continuar con el tema que traemos cada domingo, pero esta vez con un pequeño paréntesis acá, porque nosotros estamos mirando la Confesión de Fe Bautista, ¿verdad?, de Londres de 1689, pero procuro, ya lo he hecho dos veces creo, siempre como hacer un paréntesis para dar un tema que tiene que ver precisamente con lo que habíamos visto nosotros la semana pasada. Es un tema también que es muy importante que lo analicemos, y es acerca de la Cena del Señor. La Cena del Señor. Hay un subtítulo ahí que sería Comida del Nuevo Pacto. La Cena del Señor, Comida del Nuevo Pacto. Nosotros habíamos visto, hermanos, en el capítulo número 7 de nuestra Confesión de Fe, acerca del pacto de Dios. Ya habíamos visto 3 párrafos definiendo lo que es un pacto, y yo el domingo pasado lo remitía a que vieran, hermanos, el mensaje que predicó el pastor Pablo Andrés Prieto en Medellín, ahora en Semana Santa. Es largo, él hizo como 6 secciones allí acerca de los pactos, y es muy interesante. Además, usted, hermanos, en cualquier página reformada usted encuentra acerca de la teología pactual, o también puede encontrar teología federal, que es lo mismo, teología federal, teología pactual, o acerca de los pactos. Esto porque lo que decíamos nosotros, Dios obra ha orado a través de pactos, y Dios solamente se identifica con el pueblo por medio del pacto de gracia. Entonces, si no estamos en el pacto de gracia, si una persona no está en el pacto de gracia, pues no está en nada. Y esa es la razón por la cual nosotros hablamos acerca del pacto. Pero hoy quiero hablar acerca de la Cena del Señor, porque hace parte del nuevo pacto. La Cena del Señor, por eso comida del nuevo pacto. Hoy quiero hacer solamente una pequeña introducción, hermanos. Quiero decirle que me voy a basar en el libro de la Cena del Señor como signo y comida de la nueva alianza de Guy Princewater, no sé cómo se llama, yo no sé inglés, pero Guy, Pastor Guy, o yo no sé, bueno. Pero, hermanos, él escribió un libro corto, como 120 páginas nomás. Si alguien lo requiere, pues yo lo tengo por ahí en PDF, se lo envío. La Cena del Señor como signo y comida de la nueva alianza. La razón, hermanos, por la cual voy a tomar de allí estas predicaciones, que me llevará 2 más, creo, por lo menos una, entre 8 días. Hoy no voy a hablar en sí de la Cena del Señor, sino que quiero hacer una pequeña introducción para entrarnos en el tema de la Cena del Señor, para que llegamos a una mayor comprensión de la Cena del Señor, y por qué nosotros participamos de la Cena del Señor cada 8 días y no cada mes, como lo hacen algunas iglesias, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Esta iglesia ya lleva más de como 5 años, ¿no?, participando de la mesa cada 8 días. Y tenemos una razón por la cual lo hacemos, y espero, como hay gente nueva que ha llegado, entonces para que podamos conocer un poco más esta parte. Bien, este libro lo tomé como referencia porque se ha hecho basado en una teología bíblica para una mayor comprensión de este pacto. Es decir, en este libro podemos ver la razón, como veíamos hace 8 días, de por qué los pactos son orgánicos y por qué los pactos son temáticos. Veíamos hace 8 días que un pacto es orgánico, hermano, sencillamente porque la esencia de los pactos es que van unidos, porque en esa unidad temática manejan un tema. Decíamos que el tema es en un versículo que aparece en cada pacto, es decir, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios y habitaré en medio de vosotros. Esa es la idea. Dios ha establecido, hermanos, un pueblo de toda la raza humana. Dios ha establecido un pueblo, y Él quiere habitar en su pueblo, y Él quiere que ese pueblo sea su morada. Pero obviamente, para poder ese pueblo ser la morada de Dios, y para que haya una comunión entre Dios y ese pueblo, lo hace a través del pacto. Y en los pactos Él pone condiciones. Y me llamó la atención porque este autor basa precisamente la Cena del Señor en una teología bíblica que lamentablemente no se hace y no se conoce muy bien lo que es una teología bíblica, hermanos. Y quiero brevemente decirle que la garantía en cada tema de hacer una teología bíblica es que podemos nosotros encontrar lo que la Biblia enseña, no lo que enseña un versículo aislado, ni siquiera un libro de la Biblia, sino como toda la Biblia, hermanos, tiene la misma enseñanza y nos aclara el tema. Cuando hablamos de una teología bíblica, un ejemplo, usted puede hacer teología bíblica cuando usted dice quiero buscar acerca del reino de Dios.
Y usted encuentra el reino de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y si lo logra conectar todo a través de toda la palabra de Dios, eso se llama una teología bíblica. Entonces lo que este autor ha hecho es eso, buscar, hermanos, en los pactos que el Señor dejó unos signos o unas señales en cada pacto, y de esa manera llegaremos a una mayor comprensión de lo que es la cena del Señor. Me adelanto para decirles que en el nuevo pacto el Señor dejó dos signos o dos señales, o normalmente conocidos como dos ordenanzas, que son el bautismo y la Santa Cena, ¿verdad? Y el Señor en cada pacto ha dejado esas enseñanzas o unos signos, obviamente diferentes en cada pacto. Quiero leer lo que Guy dice, y él dice: una de las formas más importantes en que Dios reveló su plan para redimir a los pecadores a través de Cristo fue haciendo pactos con los seres humanos. Por eso hablábamos de varios pactos la semana pasada, y ahora los voy a mencionar otra vez. Dice que a través de estos pactos, bueno, se habla pactos porque el Señor hizo muchos pactos, pero en realidad es un pacto, que es el pacto eterno de redención, que se da a conocer en el pacto de gracia. ¿Y qué es el pacto de gracia? Tiene 5 pactos, ¿no? Lo hemos visto. 5 o 6. Sí, porque sin contar el pacto de obras, que ese es hecho con Adán. Dice que a través de estos pactos Dios reveló gradualmente más y más de su único propósito y plan para salvar a los pecadores en cada época a través de Jesucristo. Es decir, Dios se dio a conocer, o dio a conocer su plan de salvación a través de Jesucristo por medio de cada pacto. Esa es la idea, hermanos, y esto es precioso, porque entonces ahí estamos viendo los pactos son orgánicos, es decir, ellos están unidos en esencia y dependen el uno del otro. Y también son temáticos, hay una unidad temática, porque también habla de lo mismo. Es decir, hermanos, el tema central de cada pacto es Jesucristo, porque no hay otro medio de salvación. Sigue diciendo Guy: al revelar así a Cristo a su pueblo, Dios los convocaba a confiar en su Hijo para su salvación. Los pactos, y como veremos, sus signos y comidas, encuentran su significado e integración en la persona y la obra de Cristo. Luego Guy sigue diciendo más adelante en su libro, dice: para entender algo, tenemos que saber lo que es. Para entender y apreciar el significado de la cena del Señor como una señal y una comida del pacto o del nuevo pacto, tenemos que entender lo que es una señal del pacto y una comida del pacto. Es decir, mirando los pactos del Antiguo Testamento. Y para entender lo que es un signo de pacto y una comida de pacto, primero tenemos que entender lo que es un pacto. Entonces aquí hay una definición de lo que es un pacto. Yo ya lo había definido, hermano, pero como hay distintas maneras de poderlo ver, o uno puede expresar de diferentes maneras, aquí le voy a traer unos términos que nos van a ayudar. Entonces, ¿qué es un pacto? Y lo voy a definir aquí basándome en lo que dice Guy, y es: un pacto es una administración soberana de promesas con sus correspondientes obligaciones. Un pacto es una administración soberana. Dios establece el pacto, Dios establece las condiciones, Dios lo administra. Y esto es interesante: aunque Dios tiene ciertos requerimientos que hace en los pactos de las personas, de los que son llamados a participar del pacto, aún Dios los habilita y los capacita para esos requerimientos. Amén. Sí. Por eso se llama el pacto de gracia, porque si es el pacto de gracia, hermano, el hombre no tiene nada que ver allí. Es una obra netamente de Dios. Y hay que entender eso, por eso se llama el pacto de gracia. No es 50 y 50. Ahora que está el pastor Juan Carlos aquí, él conoció porque él estuvo conmigo en la Alianza Cristiana. Allá la embarré. Pero aquí sí no la voy a embarrar. En mi época, el presidente de la Alianza de esa época me dijo: es 50 y 50. Mi esposa estaba ahí, ¿sí o no? En una reunión. Tenía como 40 líderes ahí, y yo estaba en esa reunión y comenzó a hablar y hablar y hablar. Y yo no aguanté lo que estaba diciendo, entonces yo alcé la mano y le pregunté: pero a ver, ¿y entonces dónde está la gracia? Y él me lo dijo así delante de todos: sí, la gracia, pero la responsabilidad del hombre es 50 y 50. Dios pone el 50% y el creyente el otro 50%. No duré 6 meses en esa iglesia y me retiré, hermano.
Hermanos, todo es de gracia. Tú estás aquí, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Tú tienes vida hoy aquí por la gracia de Dios. Tú puedes respirar por la gracia de Dios. Amén. Dice la Biblia, les quitas el hálito y dejan de ser. Si a Dios le place, hermano, que nos vayamos, aquí caemos. Él nos sostiene por gracia. Y estoy hablando naturalmente. ¿Qué será espiritualmente? Dios te lleva al cielo por pura gracia. No hay nada en ti, no hay nada en mí, absolutamente nada. Es meramente la gracia de Dios. Y es por gracia entonces, por eso hablamos de los pactos. Porque son por gracia. Sigue diciendo la definición del pacto. Los pactos de Dios son administraciones soberanas. El Padre, Él es el que los administra soberanamente. Y usted entiende la palabra soberana. Decisión de Él. Como quiere, cuando quiere y con quien quiere. No, pero es que el hombre no quiere. ¿Qué? Él lo habilita para que quiera. Tú y yo no queríamos y Él nos habilitó para que quisiéramos. Así que si tú quieres, porque Él quiso. Tú no puedes querer si Él no quiere. Y esto a la gente le duele. Porque otra vez estamos en esa obra humana. En ese humanismo tan terrible que tenemos hoy en las iglesias. Hermano, todavía muchos cristianos y muchos pastores creen que a Dios lo van a mover, hermano, con la oración, o con el dar, o con el ayuno. No, hermano, tú y yo necesitamos orar, ayunar y dar, pero como una consecuencia del trabajo de Dios en nosotros. No porque con eso usted va a moverle a Dios algo. Pero como la mayoría de los cristianos son humanistas, no creen así. Es decir, Dios se acerca a los seres humanos y les impone sus pactos. Yo estoy de acuerdo con eso, lo que dice este pastor Hugo. Luego dice, en cuanto a los pactos de Dios como administraciones soberanas, vemos que Dios y solo Dios es quien establece los términos de sus pactos con las personas. Vamos a tener eso allí. Dios y solo Dios es el que establece los términos de sus pactos con las personas. Y me voy adelantando, aunque otro ya lo vamos a ver. Esa es la razón por la cual un creyente, un hijo de Dios, no debe aplazar su bautismo y tampoco debe aplazar la cena del Señor. No lo debe hacer. La gente nunca negocia o recatea con Dios sobre estos términos. No podemos negociar. Dios en su bondad y en su amabilidad establece estos términos y les impone a los seres humanos. Es decir, como Dios da el pacto, Él da los términos y los impone. Otro punto, con las promesas vienen las obligaciones en los pactos de Dios con los humanos. Dios promete. Hermano, cuando Dios da un pacto, Dios da una promesa. Y esa promesa no depende de que tú o yo cumplamos las obligaciones. Dios hace el pacto, da unas promesas, pero da las obligaciones. Pero Dios habilita a los hombres para que cumplan las obligaciones. Y aunque el hombre no cumpla las obligaciones, esto no invalida la promesa del pacto. Esto es impresionante, hermanos. Yo cuando leo esto, o cuando yo veo así la palabra, yo me gozo tanto porque digo, Señor, yo le oro así, hermano. Mi oración es esta: Señor, vengo delante de ti, pero yo no merezco estar aquí. Señor, yo preparo un mensaje para predicarle a mis hermanos, pero yo no debería estar ahí parado porque yo no merezco. Si me miro a mí mismo, hermano, en mi condición, yo merezco el infierno. Yo no merecía estar aquí parado. ¿Por qué está aquí? Por pura gracia de Dios. Porque Él estableció los términos y Él me puso ahí a pesar de mí. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, hermano. Esa es la garantía que tenemos nosotros de nuestra redención, aunque no podemos, eso lo dice Gálatas claramente, pensar que por eso podemos abusar entonces de su gracia. No, hermano, no se puede. Quien entiende que Dios es soberano y que Dios lo hace todo y que es de pura gracia, esa persona lo único que puede hacer es rendirse y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? He hecho más que todos ellos, pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso que yo he hecho más que todos los demás apóstoles? Dice Pablo. Pero luego dice que no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque él no entendía que como es la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios me lleva a servirle mejor. La gracia de Dios me lleva a santificarme mejor. Por favor.
No pensemos como muchos nos acusan a nosotros. ¿Ustedes son de esa iglesia de la gracia? Ah, ya, ustedes son carnales, ustedes son pecadores, ustedes abusan de la gracia. No, mi amado hermano, quien pretenda irse por esa línea no sabe lo que es la gracia de Dios. Es como la santidad. Mientras más conocemos a Dios en su santidad, mayor temor tenemos y entonces mayor nos rendimos a Él. Dice que con las promesas vienen las obligaciones de los pactos de Dios con los humanos. Dice que estas obligaciones son principalmente, y aquí comienzo a mencionarlas porque están en cada pacto. ¿Cuáles son las obligaciones que Dios exige en los pactos? La fe, la obediencia y después de la caída el arrepentimiento. En los pactos vemos esto, la fe, la obediencia y después de la caída el arrepentimiento. Ahora miren la explicación. En el arrepentimiento uno se vuelve del pecado a Dios, porque es lo primero que Dios exige para ser parte del pacto, debe arrepentirse. Por eso el evangelio debemos predicarle a las personas la ley para que entiendan cuán pecador son y luego puedan arrepentirse. El arrepentimiento es un volverse a Dios. En la fe uno recibe las promesas del pacto. Por la fe yo recibo las promesas del pacto, y en la obediencia uno asume todos los mandatos que Dios ha dado a esa persona. Asume uno todos los mandatos que Dios ha dado a esa persona. Entonces, hermanos, no se trata solamente de que nos hemos arrepentido por la gracia de Dios, que hemos tenido fe por la gracia de Dios y ya somos salvos, sino que ahora nos requiere un camino de obediencia que Dios requiere. Y entonces ya me voy adelantando, y participar de la cena entonces es un camino de obediencia. De donde la persona que no participe de la cena o no se ha arrepentido, no ha tenido la fe verdadera, o yo no sé qué está pasando con ella. Le digo una cosa, yo quería predicar de la cena de una manera diferente, pero cuando me acordé que yo tenía por ahí este libro y no lo había leído, y lo voy a leer y más bien voy a predicar de aquí. Por la teología bíblica, que es mejor, hermano. Espero que pueda alcanzar a sacar esta introducción. Ahora vamos a mirar los signos del pacto. Los signos del pacto. Lo primero que debemos comprender es que el creyente ha sido llamado a vivir por fe. Es decir, entiende, acepta y abraza las promesas de Dios al obedecerla. Entiende, acepta las promesas de Dios al obedecerla. Es lo que hemos dicho aquí, hermano, que los reformadores han definido lo que es una fe verdadera. La fe verdadera tiene 3 elementos, mi amado hermano. Número 1, conocimiento. Necesitamos tener conocimiento de la salvación, de la obra de Cristo, del Evangelio. Y como dice aquí, aceptar, necesitamos llegar, hermanos, a estar de acuerdo, es decir, tener una aceptación de ese conocimiento. Así, yo estoy de acuerdo con eso que está ahí. Y número 3, nos habla de la entrega, aquí nos habla de la obediencia, es decir, una entrega a eso que conocemos y estamos de acuerdo y nos rendimos y nos entregamos. Hermano, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día con muchos cristianos? Y espero que aquí no haya ninguno así. Que la gente conoce el Evangelio, que la gente acepta el Evangelio, está de acuerdo con él, pero no se entrega, no se rinde, no renuncia a sí mismo para abrazar ese Evangelio. Y mientras esto no se haga, no hay fe verdadera, hay fe de demonios. Aún los demonios creen en Dios y tiemblan, les da tembladera. Los demonios ya saben que ellos no van a ser salvos, están condenados, saben, esperan el juicio de Dios. Sin embargo, cuando veían a Jesucristo temblaban. Es impresionante cómo la gente es más arrogante que los mismos demonios. Los demonios tiemblan ante el Señor, la gente ni siquiera tiembla ante el nombre del Señor. Y tú y yo deberíamos aprender a tener temor y temblor de Dios. Así que esto tiene que ver, hermanos, una fe correcta es no solamente tener un conocimiento, que es lo que estamos teniendo, una aceptación, estar de acuerdo, sino ahora una vida de obediencia, una vida de entrega, hermanos, a esto que está conociendo. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2:20, y usted lo puede ver ahí. Y Romanos, estamos leyendo Romanos cuando dice que la fe, dice que Pablo, no me acuerdo, el Evangelio es por Dios para salvación a todo el que cree. Y luego dice él, porque en el Evangelio se revela en el Evangelio viene la fe. ¿Cómo viene? Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir,
la justicia de Dios en el Evangelio se nos da a conocer a nosotros por la fe, es decir, por la palabra de Dios, por la fe, pero para fe. Ahí es donde podemos decir para obediencia, porque como está escrito y aparece 4 veces en la Biblia, 1 en el Antiguo Testamento, 3 en el Nuevo, más el justo por la fe vivirá. Ah, pero aquí ya lo sabemos, cuando la Biblia dice que más el justo por la fe vivirá, no es esa fe por ahí que tienen, que es fe en la fe o fe en mí. Fe en la fe o fe en mí, declaración en mí, oración, fe en mi ayuno, fe en mi dar. Eso es una fe humana, no se refiere a eso. La fe verdadera, hermano, viene por el oír palabra de Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, la acepta, hermano, y se rinde a ella. Y cuando eso lo hace, ahí está la fe. Gálatas 2:20 dijo Pablo, con Cristo, note esto, hermano, yo leo esto y siempre cuando lo leo digo, Dios mío, pero ¿dónde estaba Pablo y dónde estoy yo? Porque dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice estuve ni estaré. Estoy. Presente, ahora. Estoy crucificado con Él. Y entonces esa es la razón por la cual dice, ya no vivo yo. El problema es que tú y yo vivimos demasiado. Vivimos nosotros. Gloria a Dios que usted no vive, pero muchos, espero que los que faltaron hoy no haya sido lo que yo voy a decir ahora. Como yo soy el que vivo, amaneció lloviendo, y en el caso de nosotros sin energía. Otro día voy al culto, pastor. Usted vive, hermano. Está tan vivo que le teme a la lluvia. Pero entonces dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, hermano, lloviendo llego ahí a las 8:30 horas. Ay, santo. Gloria a Dios por los que vinieron a las 8:30 horas conmigo. No, nos falta negación, hermano. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo siempre digo, Señor, pareciera que es al revés, ¿no? Como yo vivo yo, Cristo no puede vivir en mí. Como yo vivo, Cristo no puede vivir en mí. Pero si yo muriera a mí mismo y ya no vivo yo, entonces ahora Cristo vive en mí. Y entonces miren lo que viene como resultado. Y entonces lo que ahora vivo en la carne, hermano, porque vamos a seguir viviendo en esta carne. Y lo que ahora vivo en la carne o en este cuerpo, lo vivo en la fe del pastor Orlando. Lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, la fe es la de Dios. ¿Y por qué dice la fe del Hijo de Dios? Porque es lo que el Hijo de Dios nos dice. Lo que el Hijo de Dios nos dice, eso es la fe para nosotros. Vea, yo aprendí mucho tiempo atrás a entender qué es la fe. Y yo dije, bueno, la fe entonces, ¿qué es esto, Señor? Manda que tu siervo oye y obedece. ¿Qué es la fe para mí? ¿Cuándo en mí se está desarrollando una fe correcta? Cuando yo estoy oyendo bien lo que Dios dice y estoy obedeciendo eso que Dios dice. Ahí tengo fe. Entonces alguien dice, y si Dios te dice que el tiempo se te va a cortar por algo, bueno, entonces la fe viene siendo la soberanía de Dios para mi vida. No, pero la fe de hoy día es fe para heredar, fe para conquistar, fe para poseer y todo eso, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No, pero es que la Biblia está así, Dios, la fe de Josué fue que conquistó. ¿Pero por qué? Porque Dios le dijo a Josué y le entregó la tierra a Josué. A ti no te dijo nada. Aprovecho para decir que hay algunos textos, entre comillas, promesas. Y le voy a decir una ya que estamos en esto, hermano, porque estamos definiendo qué es fe. Muchas personas dicen, el Señor prometió, y hay una promesa. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Espérate, esa no es una promesa para ti. Esa promesa se la hizo Dios por medio del apóstol Pablo al carcelero de Filipos que se iba a matar. Cuando él se dio cuenta que las puertas se habían abierto del temblor que hubo, se volaron los presos. ¿Qué era lo que iba a pasar? Lo iban a matar a él y lo iban a matar a la esposa y a sus hijos. Y entonces él dice, yo no quiero ver la muerte de mi esposa. Bueno, así le dice la Biblia, pero es lo que uno entiende.
yo no voy a permitir, yo no voy a ver la muerte de mi esposa y de mis hijos, antes que eso yo me mato. Y cogió la espada, y cuando se le iba a enterrar, Pablo le dice, aquí estamos. Y él temblando dice, claro, y el milagro y todo dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué fue lo próximo? Creyó él en Cristo, se bautizó él con toda su familia. ¿Es promesa para nosotros? No, no. Ahora, ¿Dios eventualmente puede usar eso para alguien específicamente? Sí, pero no es una promesa para todo el mundo. Y así está mucho en la palabra de Dios, que la gente se pega de ahí. Entonces agarran a orar. Hermano, ore por su hijo, obviamente, oremos por nuestros hijos, que el Señor les dé la salvación y oramos por ellos, pero en última instancia, hermano, depende de la obra de Dios, no de nosotros. Tú oras con fe, creyendo en la palabra de Dios, pero no se pegue de ahí, porque entonces muchos han fracasado por eso. Bueno, Dios ha establecido signos en los pactos. Bueno, que quise mostrar Gálatas 2:20 para que viéramos, hermano, entonces como Pablo dice que él vive ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual amó y se entregó por él. Y es decir, entregarse al Señor es vivir una vida de obediencia. Dios estableció signos en los pactos que al obedecerlos evidenciamos la fe en el Hijo de Dios que une los pactos. Muy sencillo. Dios pone ciertos signos en los pactos que cuando la persona lo obedecía, eso estaba evidenciando la fe. Miren lo que dice Gui. Cuando observamos los diversos pactos que Dios hizo con el pueblo en las Escrituras, surge un patrón sorprendente. Dios designó una señal para acompañar el pacto que hizo. Los signos del pacto eran objetos físicos y tangibles, susceptibles de ser percibidos por los 5 sentidos. No eran de nueva creación, sino que ya existían en el mundo de los primeros destinatarios. Cada signo fue dado a la comunidad de la alianza o del pacto como un recordatorio visible y perpetuo de la bondad de Dios en y a través de esa alianza o de ese pacto en particular. Dios también pretendía que sus signos confirmaran la verdad de sus promesas de alianza a la fe de su pueblo. Es decir, un signo estaba recordándole, cuando esa persona de ese pacto cumplía el signo, él estaba recordando la promesa que Dios le había dado y que él era fiel. Y precisamente Dios lo deja para que no nos olvidemos, hermanos. Y esto es impresionante. Así que brevemente le voy a mostrar algunos signos, o los signos mejor, o símbolos, signos o símbolos de los distintos pactos. Ya que voy rápido. Tenemos el pacto adámico, el pacto que Dios hizo con Adán. Aunque no es bien claro el signo allí, pero se cree que es el árbol de la vida. Ahora bien interesante, porque usted lee bueno, Génesis 2:9, y este árbol de la vida es tipo de Cristo, es tipo de la vida eterna que ofrece a los creyentes. Ahora, ¿por qué los teólogos han dicho, los que estudian esto de la teología pactual, han dicho que ese es el signo, hermano? Porque póngale cuidado, más o menos es esto. Dios hace el Edén, que es el paraíso, pone allí el hombre, y dice que allí hizo todo tipo de árboles. Y mire lo que dice. Dice todo tipo de árboles, y el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí yo veo 3 clases. Dice, y le dice el Señor a Adán y a Eva, puedes comer de todos los árboles, menos de este, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podía comer de todos los árboles y podía comer del árbol de la vida. La gran pregunta, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva comen del árbol de la vida? Hermanos, entran a la eternidad. Ese árbol de la vida tipifica la vida eterna que Dios le ofrece al creyente, porque es Cristo mismo. Cuando usted va a Apocalipsis, encuentra la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y dice que allí está el árbol de la vida también, y ese árbol de la vida es Cristo. ¿Por qué cuando expulsa a Adán y a Eva dice, pone una espada ahí y unos querubines ahí, una espada desenvainada, dice, para guardar el camino al árbol de la vida? Pero antes de eso, el Señor en Génesis 3:15 le había dicho ya a Adán y a Eva, tranquilo, porque de tu simiente va a venir el que lo va a introducir de nuevo
al paraíso, hermano. Por eso hablamos nosotros que la vida eterna es el paraíso, la nueva Jerusalén. Todo esto no es mismo, es decir, Adán y Eva fallaron en ese pacto de obras, entonces Dios los expulsa del paraíso. Pero el paraíso ahora está reservado para los creyentes, que posteriormente entraremos, pero ahí está otra vez el árbol de vida, es decir, todo aquel que come de ese árbol de la vida, que tipificaba a Jesucristo, ya va a tener ahora vida eterna, hermano. Y por eso cada pacto va a comenzar a hablar precisamente de esa simiente o de ese árbol de la vida, o en otras palabras de Jesucristo, para que me entienda mejor. Y entonces cada pacto va a hablar de eso. Por eso se cree que era el signo o el símbolo. En el pacto noémico o el pacto con Noé está el arco iris. ¿Se acuerdan que él dice: yo haré mi pacto, y la señal del pacto es el arco iris? Y la promesa aquí es que la tierra no sería más destruida por agua. Mientras exista la tierra habrá sementera, y ahí está la promesa, y habrá producción. Por eso, hermano, no se asuste de que la recesión, porque Dios siempre va a tener provisión para su pueblo. Siempre va a haber provisión para nosotros, porque eso está en el pacto con Noé. ¿Y por qué no destruyó a toda la raza humana, sino que salvó a una familia y guardó a Noé? Porque había una promesa. En tu simiente, en la simiente de Eva, ese es el Mesías, él iba a venir para salvar a la humanidad, para regresarlo otra vez al paraíso. Luego tenemos el pacto abrahámico. En el pacto abrahámico está el símbolo o el signo de la circuncisión. Y como hemos visto, y usted puede buscar después Romanos 4, 11 al 12, le doy solamente la cita. Cuando el Señor le da el signo de la circuncisión a Abraham para entrar en el pacto, porque no podía entrar en el pacto si no se circuncidaba, aunque esto era externo. Otra vez, cambia ahí. Aunque esto era externo, hermano, y esto es muy importante que lo entendamos, el Señor en ningún momento le estaba diciendo a Abraham que él iba a ser parte del pacto porque él se iba a circuncidar como un rito humano, como algo humano o natural, sino que Abraham sabía que esa circuncisión, como lo vimos en Romanos, hermano, y están varios textos en la Biblia, tipificaba la circuncisión del corazón, que solamente Dios podía hacer por la obra del Espíritu Santo, gracias a la obra de Jesucristo. Es decir, cuando le habla de la circuncisión, le está diciendo: mira, tú eres tan inmundo, y lo más inmundo tuyo es el prepucio. Y ese prepucio asqueroso, lo que está hablando es de su corazón asqueroso, que la única manera para poder ser parte de mi pacto es circuncidándose, necesito circuncidar tu corazón para que poder sea miembro del pacto. Y por eso dice que Abraham no justificado por las obras, sino por la fe. Amén. Y luego viene otro signo, hermanos, que es el pacto mosaico. En el pacto mosaico aparece la comida de la Pascua. Después se hablará de eso. Éxodo capítulo 12, todo esto simbolizaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Es decir, cada vez que el pueblo de Israel agarraba, mi amado hermano, esa Pascua y comenzaba a comer esos panes sin levadura, o se comían el cordero, había una fiesta, había una comida. Y miren lo que estamos diciendo: los signos son tangibles, son visibles, para que cuando ellos lo hagan, inmediatamente se acuerden. En este caso, ellos, cuando comían la Pascua, ellos se acordaban de que anteriormente habían sido esclavos en Egipto, y que Dios milagrosamente y poderosamente los había sacado de la esclavitud. Y ahora ellos, al comer Pascua, se acordaban de que la palabra Pascua es pasar por alto, es decir, la muerte pasó por alto y a ellos no los tocó. Dios los había liberado. Pero 8 días que hablemos de la Santa Cena, vamos a ver que en ese mismo contexto de la Pascua se estableció la Cena del Señor. Porque es lo mismo, amados hermanos. Tú y yo éramos esclavos del pecado y el Señor nos liberó. Y entonces, cuando nos reunimos a participar de la cena, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos que siendo esclavos del pecado, el Señor nos liberó y ahora somos libres, y al comer estamos recordándonos de esa libertad. Porque el pueblo se olvida. Y un signo del pacto, una señal del pacto en el cual estamos, es para que no se olviden. Y el pacto davídico, pues dicen que no hay una señal así en sí que digamos, pero más bien se ve el pacto davídico como una extensión y expansión del pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Por eso habíamos dicho que los pactos son orgánicos, es decir, entre ellos van unidos. El pacto mosaico o el pacto sinaítico, como algunos lo llaman, depende del pacto con Abraham.
Muchas personas se enredan allí y dicen, ¿y la ley entonces para qué fue dada? ¿Y por qué Dios le dio el pacto a Moisés? Es un pacto de leyes y todo eso, hermanos, sencillo. El pacto mosaico fue dado para que el hombre tratara de guardar las leyes de Dios, pero al ver que fracasaba y que no podía, entonces él sabía que a Abraham se le había dicho, es por fe en la simiente, porque a Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas nos dice que esa simiente no habrá de simiente, sino una simiente que es Cristo. Así que, hermanos, estos pactos van unidos. ¿Qué es lo que lo une? La promesa del Mesías, del Redentor, del Salvador. Y en esos pactos entonces uno ve que hay envueltos signos, y ahora el Señor comienza a introducir comida. Y en el nuevo pacto viene el bautismo y la cena del Señor. Y aquí es donde lamentablemente los presbiterianos, pues hay una diferencia con nosotros los bautistas, ¿no? Ellos dicen que así como la circuncisión era símbolo de entrada, así también ahora el bautismo es símbolo de entrada, pero nosotros comprendemos diferente. Entendemos que si bien es cierto que la circuncisión se asemeja al bautismo en algunas partes, pero se asemeja en el sentido de que cuando una persona en el antiguo pacto era circuncidada, tipificaba la circuncisión del corazón. Pero como nosotros, al ser regenerados, fuimos circuncidados del corazón, entonces el bautismo es una señal externa de algo que ya el Señor hizo en nosotros internamente. Eso es lo que dice Romanos 6. Es un morir con Cristo y un resucitar con Cristo en el bautismo. Entonces, por eso cuando una persona se bautiza, eso es lo que está haciendo. Un creyente tan pronto cree en la obra de Cristo, y para ingresar a ese pacto está el bautismo físico, aunque el bautismo principal es el bautismo del Espíritu, que dice que en Romanos, creo que 12, que fuimos, o 1 Corintios, que fuimos bautizados en Cristo, es decir, hicimos parte del cuerpo de Cristo. El bautismo es ese. El Señor nos sumergió, bautismo sumergir, que el Señor nos sumergió en un cuerpo, que esta es la iglesia, ¿verdad? Individualmente nos bautizamos como un símbolo de que el Señor ya trabajó en nuestras vidas. Por eso cuando una persona ha sido regenerada y está segura de su salvación, del perdón de los pecados, ella debe bautizarse prontamente. Y porque es un símbolo, digamos que es como ese recordatorio de que Él es la manera para entrar. Muerte con Cristo y resurrección con Cristo. Y ahora está la cena del Señor, que tipifica el pan y la copa, para que nosotros de adelante sigamos participando. Así como la circuncisión es una sola, el bautismo es uno solo, la Pascua era reiterada cada año, nosotros ahora es cada que nos reunimos. No lo hago entre semana, o no lo hacemos entre semana, porque por lo general la gente viene desde el domingo y queremos estar unidos el día del Señor. Dice el pastor Gui, el significado que tanto en Génesis como en Apocalipsis describe al árbol de la vida, al árbol de lo que veníamos hablando, como algo que los seres humanos comen o consumen. En momentos significativos de la Biblia, los seres humanos disfrutan de una comida con Dios. Hermano, yo no sé, con esto yo espero que valoremos más la cena del Señor. Mire lo que dice aquí este autor. En momentos significativos de la Biblia, los seres humanos disfrutan de una comida con Dios y son invitados a cenar en una mesa especial que Dios ha preparado para nosotros. No es de extrañar, pues, que Dios designara bajo el pacto mosaico y bajo el nuevo pacto distintas comidas como signos del pacto. En este caso la Pascua, el pacto mosaico, y la cena del Señor en el nuevo pacto, que son comidas tangibles. Estas comidas reflejan algo que se encuentra en el corazón de la vida del pacto con Dios. Estas comidas, hermano, reflejan algo que se encuentra en el corazón de la vida del pacto con Dios. Cuando tú y yo participamos entonces de la mesa, hay algo espiritual ahí que tal vez tú no entiendes, pero hay algo espiritual. Yo por eso aquí lo enfatizo una y otra vez. Nosotros aquí no participamos de la cena corriendo. Procuramos participar, por lo menos demorarnos un tiempito y entender, y yo quiero ahora que entiendan más. Y yo a partir de ahora voy a comenzar a leer. Tengo muchos artículos de la cena, así sean pequeños, que podamos leer para entender lo que estamos haciendo. Porque al Señor le plació que tuviésemos un signo tangible allí
que es el pan y la copa, tipificando la muerte de Jesús por muchas razones, hermano. Y esa es la que vamos a comenzar a ver. De hecho, usted se me va a llevar hoy el boletín y va a ver las 3 razones fundamentales allí. Pero Dios estableció de esa manera esa comida. Las comidas del pacto. Como Dios así lo estableció, vamos a ver esas comidas rápidamente. La Pascua, ya lo había dicho, pero en la Pascua Dios ordenó comer el cordero sacrificado. Usted lo puede buscar en Éxodo 12, déjeme le leo estos versículos 8 al 11. Dice que aquella noche comerán la carne asada al fuego, la carne del cordero, y panes sin levadura. Me pongo a pensar en esto. Digo, ese cordero tipificaba a Cristo, fue sacrificado y después se lo comían. La muerte de ese cordero, la sangre de ese cordero, la muerte de ese cordero tipificaba la muerte de Cristo. Pues luego ese cordero se lo comían. Dice así, Éxodo 12:8: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus tentinos y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. Y escucha acá: y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. A partir de ahí Israel comenzó a celebrar la Pascua. La comida también debía ser comunitaria. Esto me llamó la atención. Dios ordena que el cordero sea comido por la familia. Éxodo 12, 3 a 4, yo lo leo rápido. Éxodo 12, 3 al 4 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. La comida en comunidad. ¿No le llama la atención que la cena es en comunidad? Y aquí lo hemos dicho una y otra vez: no se puede en familia, tiene que ser en familia espiritual. Yo me acuerdo, y la mayoría aquí saben, que en las iglesias anteriores, no sé ahora, pero yo fui muchas veces a llevarle la Santa Cena a una persona enferma. Pero eso quebranta totalmente el mandamiento, porque se debe comer en familia. Usted quiere participar de la cena, tiene que hacerlo aquí. No sé, no soy dogmático en esto, pero si uno de ustedes se enferma y está gravemente por allá, de pronto pudiera ser, pero me tendría que llevar por lo menos 5 hermanos. Y hacemos un cultico allá y chévere y todo, y participamos todos juntos de la mesa, como en algo real. No como antes lo hacía, iba yo al enfermo, ay, aquí le mandaron la cena, tenga, cómale. No, porque es en comunidad, mi hermano. Es el pueblo de Dios unido, así como vemos aquí. Amén. Dios ordena a Israel comer la Pascua en un sitio y en comunidad. Mire, Deuteronomio 16:2, y luego leemos el versículo 5 y el 7. Deuteronomio 16 dice: y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habitase allí su nombre. En el lugar que Él escogiere. Hermano, ¿y cuál fue el lugar que Dios escogió? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Dice el verso 5: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. ¿Sí ven que este es un elemento importante? No lo podrás hacer en cualquier ciudad, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que salisteis de Egipto, y la asará y comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Todas las familias están regadas en el desierto. Dios escogió un lugar, el tabernáculo, que ese tabernáculo tipifica el templo del Señor y tipifica la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo. Y si no, mírenlo ahí, 1 Timoteo 3:15, dice Pablo: para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte, ¿en qué? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente con un valor de la gloria. ¿Qué somos nosotros? La casa de Dios. ¿Qué somos nosotros? La morada de Dios. Dios habita en su casa, donde Él escogió habitar. Y el nuevo pacto, hermanos, brevemente para terminar acá. ¿Qué pasa con el nuevo pacto ahora? Esto que estoy haciendo ahora es lo que se llama una especie de teología bíblica. Recorrer para ver qué dice en cuanto a los signos. Jesucristo, hermanos, es el siervo al que miraban los profetas. Y como Dios encarnado, Jesús cumple las promesas de Dios de habitar con su pueblo en los últimos días. Otra vez, los signos que Dios dejó, y especialmente con el pueblo de Israel, que estamos viendo que es una comida a la Pascua, el lugar donde Dios quería para habitar con ellos, ahora Dios habita en su templo. ¿Cuál es el templo de Dios? Le digo, ¿cuál es el templo de Dios? El mismo Israel de Dios. Le digo, ¿cuál es el Israel de Dios? Jesucristo. Nosotros porque estamos en Cristo. Pero el verdadero templo de Dios ahora es Jesucristo. El verdadero Israel de Dios ahora es Jesucristo. Y como tú y yo estamos en Jesucristo, tú eres el templo de Dios y yo soy el Israel de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a leerlo. Juan 1:1, 14 y 18. Dice, en el principio era el verbo era con Dios. Es decir, el verbo que es Jesucristo o el Mesías acá siempre ha existido con Dios. Y luego dice, el verbo era Dios, versículo 14, note, y aquel verbo fue hecho carne. Estamos estudiando cristología. Aquel verbo fue hecho carne. No solamente eso, mire lo que dice ahora, y habitó entre nosotros. ¿Sabe esa palabra habitó? ¿Qué significa en el griego? Tabernaculizó. Y el verbo de Dios tabernaculizó. En otras palabras, habitó. El verbo de Dios fue el tabernáculo de Dios. Fue la habitación de Dios. ¿Acaso no dice Colosenses que en Cristo la plenitud de la deidad está en Cristo? ¿Y no dice que nosotros estamos completos en Él? Hermano, Cristo es el tabernáculo de Dios. Cristo es la morada de Dios. Así que si nosotros somos de Cristo, tú y yo somos la morada de Dios, el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios. Dios está con nosotros ahora en este lugar porque está su pueblo reunido. Amén. Y es en este lugar que Él quiere entonces ahora que celebremos la cena. Mire lo que dice el versículo, sigamos leyendo, el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o tabernaculizó, y vimos su gloria. Es decir, cuando vimos a Cristo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, note esto, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Por medio de Jesucristo. ¿Y cómo es por medio de Jesucristo? Cuando Él tomó forma humana, cuando Él vino y se tabernaculizó y estuvo entre nosotros. Ahí es que le podemos ver. Ahora, brevemente lo voy a llevar a esta parte. ¿Qué encontramos? Ese verbo o ese Mesías, ¿qué escribió Moisés de ese verbo y de ese Mesías? En Juan 5:46 leemos, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Note que Moisés escribió de ese verbo. ¿Qué creyó Abraham? Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día. Y también en Juan 12:41 vemos que dice, Jesús dice, Juan creo, y cuya gloria contempló Isaías en la sala del trono de Dios. Cuando dice Juan 12:41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Se acuerdan cuando el Señor está diciendo que muchos no creyeron en él, que el Señor no les permitió que vieran, no les abrió los ojos y todo eso? Dice, bueno, cuando Isaías dijo eso, Jesús toma eso y lo aplica y dice, así dijo Jesús, así dijo el Señor. Es decir, Isaías pudo hablar de él.
Ahora, brevemente, la relación de Jesús con la ley y el antiguo pacto. En Mateo 5:17 vemos que Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, es decir, Jesús fue el cumplimiento de toda la ley. En Colosenses 2:16 vemos que la obra terminada de Jesucristo en su muerte y resurrección significa que el sistema ceremonial de culto del antiguo pacto había llegado a su fin, lo cual era una sombra o una sustancia del verdadero pacto. Por lo menos voy a leer esos dos versículos. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra. Es decir, hermanos, ¿cuántas fiestas judías habían? 7. Y es interesante, pero los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, habla de esas 7 fiestas. Y el Señor estuvo en esas 7 fiestas. En otras palabras, Jesucristo fue el cumplimiento de esas fiestas. Cuando Israel hacía las fiestas de la Pascua, del tabernáculo, de la semana, de la dedicación, todas esas fiestas, cuando Israel hacía esas fiestas, ellos tenían que ver en esas fiestas a Jesucristo. Y Jesucristo vino y cumplió. Además de eso, Jesucristo cumplió todos los sacrificios del tabernáculo. Por eso brevemente acá, yo dije brevemente y me faltaba toda una página. Veamos brevemente cómo lo presenta Juan. Juan presenta a Jesús como aquel que vino a cumplir la ley y los profetas. En Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso Israel no sabía, porque cuando ellos sacrificaban el Cordero sabían que hablaban del Mesías. En Juan 2:19 Jesús es el templo que sería derribado y en 3 días sería reconstruido. ¿Se acuerdan? Jesús habló de su muerte y resurrección, hablando del templo. Cuando él habló de esto, por eso lo iban a matar, lo iban a linchar, porque estaban diciendo: ¿cómo así? O sea que usted es el templo de Dios. Bueno, no lo entendieron. Juan 6:33 dice que Jesús es el pan que descendió del cielo y que da vida. Y ya comenzamos a ver, hermano, el simbolismo del pan. Jesús es el pan que descendió del cielo y da vida, parecido al antiguo pacto, el maná. En Juan 7:37-39, Jesús es el agua viva que da vida eterna al que beba de ella. Juan 8:12 dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Es decir, Jesús es el cumplimiento de todo el sistema del templo, incluidas las fiestas. Jesús invita entonces a las personas a comer de su carne y a beber de su sangre. Y esto no lo entendieron y por eso también lo querían apedrear. En Juan 6, solamente le leo estos versículos 54 al 57 de Juan 6. Dice, y esto es duro, y le quiero decir que esta lectura hizo que muchos acusaran a los cristianos de canibalismo cuando participaban de la cena. Porque Jesús dijo lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora muchos pensarían que eso está hablando de la cena del Señor. No, no está hablando de la cena del Señor. Comer a Cristo, comer de su carne y beber de su sangre es lo que ya dijimos. Es la fe en la muerte y resurrección de Jesús para la vida eterna. Por eso él dice que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Es un simbolismo de algo que se come, pero espiritualmente, cuando una persona tiene fe en Jesús, hermano, ha sido regenerado, ha sido perdonado, él ha comido de Cristo y ha bebido su sangre. Eso es lo que, pero aquí no habla de la cena. Por eso, de pronto algunas personas, la iglesia primitiva comenzó, no sé si usaban este versículo, al participar de la mesa, y por eso los acusaron de canibalismo. Ahora, y ya voy terminando, Apocalipsis nos habla, además de que el Señor habló de muchas parábolas de banquetes y de cenas, usted lo puede encontrar. Apocalipsis nos habla de un banquete y de una cena. Se lo voy a leer y termino con un pensamiento de Goy. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? En los pactos el Señor ha puesto signos y la gente los obedece porque hacen parte de ese pacto. En el antiguo pacto puso la Pascua y en el nuevo pacto puso la cena. Y la Biblia registra, y mire cómo une esto, hermano. Los llamados vamos a participar de las bodas del Cordero
y vamos a comer esa Pascua. Los judíos comían, los que murieron así, y nosotros los creyentes participando de la mesa, vamos a encontrarnos con una mesa, una boda de cordero, ahí vamos a comer, y por comer, eso nos va a permitir el acceso al paraíso otra vez, donde está el árbol de la vida, que está hablando de la comida espiritual. Esto es impresionante, pero cuando uno ve la comida material, signo tangible, usted tiene que saber que estamos comiendo espiritualmente. Hay una gracia, hermanos, al participar de la mesa, que lo voy a hablar dentro de 8 días. Pero termino con esto. Huy dijo lo siguiente: junto con los pactos, también hemos observado que Dios proporciona señales para acompañar estos pactos. Y este es el punto de las señales. Mire, estas señales sirven para mostrar de forma tangible las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Dice, las señales confirman al pueblo de Dios la verdad de sus promesas. Otra vez, las señales confirman al pueblo de Dios la verdad de sus promesas. Lo pongo práctico para nosotros. La Santa Cena es una señal tangible que confirma la promesa que el Señor nos ha hecho de darnos vida eterna y de llevarnos a su gloria. Cada vez que participamos de la cena, tenemos que estar tan seguros de que ya somos redimidos y nuestro destino final es ir a estar con Él en la gloria. Cada vez que usted participe de la mesa, acuérdese, o por lo menos piense, que hay una mesa en los cielos tan grande, que va a albergar a todos los redimidos, y ahí vamos a participar. No sé cómo será, porque son miles y millones y billones que vamos a estar allá. Pero el Señor va a estar ahí y nos va a servir, hermano, y vamos a comer. Así que la cena es un anticipo a lo que va a pasar allá. No solamente tipifica la muerte de Cristo, sino que es un anticipo a lo que va a pasar allá. Las señales confirman al pueblo de Dios la verdad de sus promesas. Dice, en manos del Espíritu, y esto me gustó mucho, vamos a pensar cuando participo de la cena. En manos del Espíritu, el Espíritu está ahí, fortalece la fe, ayudando a los creyentes a combatir la incredulidad y a servir a Dios en este mundo. Cuando participo de la cena, el Espíritu Santo está allí, fortalece mi fe, note, y me ayuda a combatir mi incredulidad, y me ayuda a servir a Dios en este mundo. Cuando participo de la mesa, como un signo, se da cuenta que la cena es mucho más que un recordatorio. Qué bendición, ¿verdad? Dentro de 8 ya le hablo de la cena. Vamos a orar.